acuerdan que los otros días, cuando hablábamos de algoritmos, yo les decía que teníamos una entrada, un proceso y una salida? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esos conceptos? ¿Sí? ¿Qué algoritmo estuvimos jugando? ¿Se acuerdan? El de Fernet. Vamos con el de Fernet. ¿Cuáles eran los datos de entrada para el Fernet? Lo que teníamos que tener, los ingredientes. ¿Qué eran? Hielo, Sí. el Fernet, el vaso, la coca. Hielo, vaso, Fernet, coca. Y la cuchara. La cuchara o el dedo para dedear, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esos son los ingredientes. ¿Sí? Esto sería los datos de entrada. Los datos que precisamos. Nosotros, para una receta de Fernet se llaman ingredientes. ¿Sí? Pero computacionalmente, por un algoritmo computacional, se llaman los datos de entrada. Estos son los datos de entrada. Después tenemos el proceso, que sería la receta, ¿sí? Hablando domésticamente, ¿eh? Procedimiento. Bueno, le ponemos receta o procedimiento. Vamos a poner los dos. Y después la salida sería el Fernet preparado. Ya el Fernet con espuma. ¿Sí? Y computacionalmente sería información. La información procesada. Entonces, los datos de entrada los procesamos y nos arroja información. ¿Eso se entiende? ¿Se entiende la similitud con algoritmos de la vida cotidiana? ¿Sí? Todos los algoritmos van a necesitar una entrada, algunos más entrada, otros menos, datos de entrada. Todos van a necesitar un procesamiento, y ese procesamiento va a arrojar datos de salida que computacionalmente se llama información. O sea que no es lo mismo dato que información. Información son los datos procesados. ¿Sí? Un juego de palabras. ¿Ahí está? ¿Se entiende eso, ese concepto? Bueno, los datos, hay distintos tipos de datos. Computacionalmente hay distintos tipos de datos. Nosotros los primeros que vamos a usar van a ser los numéricos, datos numéricos, ¿sí? Datos carácter, datos string y datos booleanos. Inicialmente vamos a usar estos tipos de datos. Hay muchos más, hay un montón más que los vamos a saber a medida que vayamos avanzando con la materia. Van a ver que vamos a tener un montón de datos más y cada vez los datos que vamos a usar o los tipos de datos cada vez son más complicados. O sea que si esto les parece difícil, lo que viene va a ser más difícil. ¿Vieron el dicho ese que avisa no traiciona? Bueno, tal cual. ¿Sí? Va por ahí. Estos datos, ¿estuvieron haciendo algunos algoritmos? Ejercicio 4, 5. El algoritmo, el ejercicio ese de mover una imagen, ¿lo hicieron? ¿Alguien no lo hizo? ¿Alguien no llegó hasta ahí? Clic y correrla, ¿sí? ¿Sí? ¿Los chicos de Tecnicatura hicieron? ¿Alguien? Sí, sí. Sí, profe. ¿Se acuerdan cuáles eran las propiedades para correr la imagen? El top y el left, ¿no era? Bien, entonces sería imagen, vamos a suponer en forma genérica, una imagen, punto, top,
le Ahí asignamos, pones, le asignás la altura, creo, vamos y a después suponer 48, ¿sí? Y a la misma imagen, punto, ¿cuál era? Left. Left. Left, le asignamos, qué sé yo, 76 a modo de ejemplo. Vamos a usar los numéricos por ahora, más adelante, como les decía, vamos a usar otros. ¿Sí? Por ahora los numéricos, tipo carácter, los tipos de datos string, tipo de datos boolean. Los más comunes son los numéricos. Esto, fíjense, cuando ustedes tienen una imagen y se van a la propiedad punto top o punto left de esa imagen y le asignan un valor distinto, lo que hace eso, si ustedes tienen una imagen en este lugar, cuando hacen clic a la imagen, esa imagen se traslada a ese lugar que ponemos ahí, desaparece de un lugar y aparece en el otro. ¿Fue así para los que han hecho el ejercicio? ¿Algo así? ¿Sí? Entonces, Sí, este dato es un dato de tipo numérico. En Lazarus, o en computación en general, casi siempre en todos los software, este dato es un dato que se le dice integer. Integer significa entero. Tipo dato entero. Matemáticamente, tipo de datos enteros, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los enteros? No, del 1 no. Los datos enteros. Un número entero, ¿cuáles son? El -2, por ejemplo, ¿es entero? Y no es del Sí. 1. ¿Está? ¿Cuáles son los datos enteros? ¿Cuáles son los números enteros? del 0 en adelante y para atrás también. Negativos Del, también. del menos infinito hasta el Claro. más infinito, del menos infinito hasta el más infinito, creo que es algo así. Yo no soy matemático, pero no sé, lo que estudia matemática, a ver quién estudia matemática acá. ¿Cuáles son los datos? Y que tienden del menos infinito al más infinito. ¿Está? No tienen coma, no tienen decimales. Es el número entero. ¿Sí? Sin comas, sin decimales, sin fracciones, sin nada. Bueno, esos son los tipos de... hablando en Lazarus, se le dice que es un tipo de dato integer. Es un tipo de dato integer. O integer, como quieran nombrarlo o pronunciarlo. ¿Está? Y viene de la palabra entero. La traducción es esa. ¿Sí? No tiene coma. Yo a imagen.top, si le asigno 48,5, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque la propiedad top y la propiedad left de este objeto me acepta solamente números enteros. ¿Se entiende ese concepto? ¿Hay alguien que no lo entiende? Esto no va. Va el 48 solo. Si la propiedad top me acepta números enteros, ¿qué otro número me puede llegar a aceptar el top de imagen? El menos 48. ¿Qué otro número? 0. ¿Qué otro número? 30. Cualquier número entero. -1. ¿Está? ¿Eso se entiende? ¿Qué significa left? Izquierda. A ver, para los de tecnicatura, ¿qué significa top? Desde el margen de arriba hasta donde empieza la imagen. Bueno, el tope, de arriba. Claro, tope. ¿Sí? ¿El concepto se entiende? Entonces, ¿para qué me sirve la propiedad left y top? Las propiedades left y top de un objeto. Para darle coordenadas al objeto dentro de la imagen. Sí, exacto. Podría ser para, qué sé yo, ubicar, con esos dos números se ubican
los objetos adentro de la pantalla. Eso es algo más doméstico, ¿no? Pero está bueno lo que dijiste sobre las coordenadas. Bueno, estos son los tipos de datos enteros. Vayamos ahora con los otros tipos de datos. Tipos de datos alfabéticos. Los caracteres, los alfabéticos, serían las letras. A, B, la minúscula, B minúscula, C minúscula, C mayúscula, Z, y así todas las letras del abecedario. Las mayúsculas y las minúsculas. A eso se llaman los alfabéticos. Después están, ojo con esto, con este concepto, presten atención. Los numéricos de los caracteres, no los numéricos de los enteros. Los numéricos de los caracteres serían el 0, pero entre comillas. El 1, pero entre comillas. El 2, pero entre comillas. Así hasta el 9, entre comillas. No es lo mismo el 0, el carácter 0, que el número 0. Esos son distintos. En computación eso es distinto. Una cosa es el carácter 1, que va a estar entre comillas, y otra cosa es el número 1. Son dos datos distintos. Estos son datos de tipo, como habíamos dicho, ¿qué tipo de datos eran estos? Entero o integer. Y estos son tipos de datos caracteres numéricos. Esos son caracteres numéricos. ¿Por qué caracteres numéricos? Porque están encerrados entre comillas. No son números, son caracteres numéricos. Y es distinto del entero. ¿Se entiende ese concepto? Y ahí también está de menos 2 a menos 5. No, no, son los números. Pero ahora vamos a ver otra cosa. Cuando veamos string, ahora vamos a ver otra cosa que te va a contestar eso. Aguantame un ratito. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Pregunta? Sí, 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 se entiende. ¿Alguna duda? ¿Alguien que tenga una duda? Sí. Sí. La ñ entre los caracteres. Sí. La ñ entre los caracteres. Los caracteres, presten atención a esto, también van entre comillas. Comillas simple. Me salieron bastante feas las comillas, pero los caracteres, el tipo de dato carácter va entre comillas. Comilla simple. Comilla simple. Y los caracteres especiales, dentro de los caracteres especiales está el asterisco, el más, el menos, la barra para un lado, la barra para el otro, el signo de pregunta para un lado, el signo de pregunta para otro lado, signo de admiración y todos esos caracteres que se les ocurran. Todos esos son caracteres especiales, que también van entre comillas, simple. Cada uno de ellos va entre comillas simple. ¿Eso se entiende? ¿Preguntas? Para dejarlo aclarado acá Pará. No, pues tenés que hablar. No, para dejar en claro, los caracteres numéricos van desde el 1 en adelante, desde el 0. No, los caracteres numéricos, una cosa es carácter numérico. Caracteres numéricos. Los que estamos hablando ahora. Sí. Los caracteres numéricos van del 0 al 9. Y cada uno de ellos encerrado por comillas simples. Eso era lo que quería decir. Desde que ¿Eso se entiende, chicos? Sí, todo bien. Sí. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Bueno, hasta ahora entonces vimos
dos tipos de datos. Los numéricos, que son los integer, ¿sí? Y los caracteres, que son las letras, los dígitos de los caracteres numéricos del 0 al 9 y los caracteres especiales, todos los caracteres especiales como el asterisco, la barra, los signos de admiración, ¿sí? Todos esos. Estos, acuérdense que van encerrados entre qué y qué. Entre comillas simples. Comillas simples. Eso mismo. ¿Ahí está? Bueno. No. No, eso son simples. El 4, el -2, el -50, el -80, el 88. Eso no llevan comillas. Bien, después están los strings. Y acá va la pregunta que me habías hecho vos, Mayra, por ahí. Creo que apuntaba por ahí. Los strings, chicos de Tecnicatura, ¿se entiende eso o hay algo que no se entienda? Sí, se entiende bien. Sí, se entiende, se entiende. Sí, Quedó se claro, entiende. quedó profe. claro. Es cadena de caracteres. Acá hay una pregunta. Mayra llegó tarde, pero está a full. Dale, on fire. No, porque veo que escribiste una A con mayúscula, una ñ minúscula. ¿Tiene alguna diferencia si escribís con mayúscula? Son caracteres. Ah, eso. Son caracteres. ¿Sí? ¿Se entiende? Puede haber caracteres repetidos. Yo puedo tener la misma cadena. No hay problema. Esto es una cadena de caracteres. Y los caracteres están ahí arriba. Este tipo de datos, me olvidé de decir. Los tipos de datos numéricos son integer. Computacionalmente Lazarus son integer. ¿Estamos de acuerdo con ese concepto? No tenemos que hablar de tipo de dato entero. Tenemos que hablar de tipo de dato integer. O integer. Pronúncienlo como ustedes quieran. El tipo de dato carácter es el tipo de dato, no me quedó espacio, tipo de dato char. En Lazarus va a ser char. Y este va a ser integer. Tipo de dato carácter es tipo de dato char. Char viene de la abreviatura de carácter, que significa carácter. ¿Sí? Y los cadenas de caracteres, el tipo de dato se llama, en Lazarus, string. String es cadena de caracteres. Char. Char de la palabra, la abreviatura de carácter. O carácter, como no sé cómo se pronuncia. ¿Sí? Se abrevia ahí y en Lazarus se le dice tipo de dato char. Bueno. Y los boolean. ¿Alguien hizo el ejercicio de visible, invisible? Visible sí Sí. o visible no. Sí, profe. Sí. Bueno. Mayra, ¿vos lo hiciste? ¿No? ¿Vos lo hiciste? ¿Sí? ¿Cuántos datos te acepta visible o visible no? ¿Cuántos datos? Yo ponía true o false. True o false. ¿Cuántos datos son? Uno. No. ¿Cómo es? Dos. O false. True o false. ¿Está? Bien. Ese ejercicio utiliza el tipo de dato boolean, que puede ser true o el dato false. El tipo de dato entero son infinitos. Va de menos infinito a más infinito. Son un montón. ¿Cuántos son? Son un montón. No lo vamos a contar. ¿Sí? El tipo de dato char también tiene un montón de datos. Tiene un montón de datos. ¿Sí? Los string también. Bueno, el tipo de dato boolean acepta dos tipos de valores, verdadero o falso. True significa verdadero, y esto significa falso. Acepta dos tipos de datos, nada más. Dos valores, perdón, no dos tipos de datos. Borro lo que dije. Tipo de dato no. El tipo de dato boolean acepta dos valores, el true o el false. Pero se pone así, se escribe así, true o false. Alguno de esos dos. Nunca puede tener
Un tipo de dato boolean nunca puede tener los dos valores al mismo momento. Un tipo de dato entero o tiene el 10, o tiene el 14, o tiene el -5, o tiene el 0. Nunca puede tener 2, 3 valores. Toma uno de todos esos valores, pero uno por vez. Y en los characters también. Fíjense que el tipo de character son un montón. Pero un tipo de dato char toma uno de todo eso en un instante de tiempo. Tipo de dato string también. Podemos armar cualquier cadena. ¿Qué sé yo? Azul es una cadena de caracteres, o sea, es un string. ¿Sí? Podría ser. Eso también es un string. Violeta es un string. Gastón, encerrado entre apóstrofe, entre comillas simples, es un string. Caracteres mezclados, con caracteres numéricos mezclados, como este ejemplo, también es un string. ¿Sí? ¿Y cuántos caracteres tienen? Vamos a ver más adelante cuántos caracteres acepta un string. ¿Sí? Pero bueno, es eso. ¿Preguntas hasta acá? Y, profe, el true y el false siempre van sin comillas simples, ¿no? Sin comillas. Va la Perfecto. palabra true o la palabra false sin comillas. Buena pregunta. Sí. Los tipos de dato entero, integer, también van sin comillas. ¿Está? Pero cuando nosotros estamos hablando del carácter numérico 0, estamos hablando del 0 entre comillas. ¿Sí? Y podemos tener una cadena de caracteres que sea 4, 5, 7 entre comillas. ¿Eso qué tipo de dato es? Es un string. Es un string. El char es un solo carácter. Esto es un string. Es una cadena de caracteres. ¿Eh? ¿Se entiende eso? Los char y los string son parientes. Son bastante parientes. ¿Sí? Parientes cercanos. Lo que pasa es que el char tiene longitud 1 y el string puede tener 1 o más longitudes. ¿Se entiende? ¿Sí? Un string no puede ser considerado más de un char, porque si fuera un solo carácter char, entonces los char también son string. No sé que hiciste un juego de palabras ahí, ¿no? Pero está bueno lo que decís. Eso. ¿Es un char o un string? Un char, pero también es un string. Ahí va. Claro. ¿Está? El string puede tener un elemento. El string puede tener un elemento. ¿Sí? Pero un char tiene solamente un elemento. ¿Qué diferencia hay entre el string y el char? Que el char sí o sí puede tener un solo elemento y el string puede tener uno o más elementos. ¿Se entiende eso? Por eso un string es... ¿Qué es un string? Una cadena de caracteres. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Y lo que podemos hacer, lo que podemos tener también es un string o un char vacío. El string y el char vacío se representan con la comilla simple pegadas, sin espacio entre las dos comillas. Comilla, comilla, no comilla, espacio, comilla. Si yo tengo comilla, espacio, comilla, eso es un char. Y también puede ser un string. ¿Cuántos elementos tiene esto? 1. La barra espaciadora, si yo hago un clic sobre la barra espaciadora, es un carácter. Eso aunque no lo veamos, esto es como la canción, aunque no lo veamos, el sol siempre está, acá igual.
Si nosotros tenemos comilla, espacio, comilla, significa que esto puede ser un char o un string de un elemento. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo comilla, espacio, espacio, comilla, ¿esto qué es? ¿Un string o un char? Un string. No puede ser un char porque tiene dos elementos. La longitud de esto es de 2. Entonces ya es un string. La longitud de esto es de 1. Puede ser un char o un string. ¿Se entiende? Medio... El ejemplo que vos planteás es este. Tenés comilla simple. Fermín, no te veía. Y por ejemplo acá tenés caracteres, distintos tipos de caracteres. Tenés comilla simple, ¿sí? Y tenés, qué sé yo, una cosa así, y acá tenés la barra, el signo de pregunta y el asterisco no. Una cosa así. Esto es un string. Esto es otro string. No, sí, esto es otro string y acá te va a dar un error. O sea, eso no se puede. Un string adentro de otro string, la respuesta es no. Pero habría que probarlo. Habría que probarlo. Todo esto tiene una sintaxis. Exacto. Sintaxis es una manera de escribir. ¿Está? Si yo acá, por ejemplo, si yo acá, en vez de boolean con 2O, lo escribo con una O, está mal la sintaxis. Está mal escrita la sintaxis. Está mal hecha la sintaxis. ¿Está? Si yo acá en vez de, qué sé yo, integer, no me acuerdo, estaba integer, que va con G, lo pongo con J, está mal escrita la sintaxis. Entonces, todos los lenguajes de programación tienen una sintaxis, una manera correcta de escribir las cosas. ¿Está? Cuando no se escriben así, ocurren errores de compilación o de sintaxis, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Esto, la verdad que no se me ocurrió jamás probarlo con una comilla simple en el medio, ¿sí? Algo así. Pero bueno, lo probamos en la práctica y vemos qué pasa. Tengan cuidado porque por ahí van a hacer cosas que no quieren hacer. No va a explotar la computadora por eso. ¿Está? Pero puede llegar a dar un error que no lo entendamos. Hola, flaco. ¿Con qué seguimos? ¿Esto lo vieron? Lo del caption. Eso lo vimos la clase pasada. Vimos un ejemplo. Y bueno, los que han hecho ejercicio en la computadora seguramente han visto lo del caption. ¿Qué es el caption? Si tienen que yo le pregunto, ¿qué es el caption? Acá. Tecnicatura. A ver, tecnicatura. ¿Alguien de tecnicatura que me responda qué es el caption? Un string. No. Es No el es nombre que le damos. o sea, no, yo ya sé para dónde. ¿Quién dijo que es un string? Yo, profe, Franco. Franco. Yo ya sé para dónde apuntás vos con eso que es un string. Yo ya ¿El sé. título? No, tampoco. Sería para cambiar el título o el nombre. Una descripción, quizás. Una propiedad. Es una de las propiedades de los objetos que sirve para cambiar el texto que hay en ese objeto. Pero es una propiedad. ¿Sí? ¿Dónde teníamos? Ya lo borré. El top y el left también son propiedades de los objetos que sirven para cambiar la posición de los objetos, para darle las coordenadas. Alguien dijo algo por el estilo. ¿Sí? El caption es una propiedad de los objetos. El name. ¿Qué es el name? Otra Una propiedad. propiedad también. Es una propiedad de los objetos que sirve para... Darle nombre. Para. Acá tengo a alguien que quiere dar una definición. Para denominar el nombre de lo que vayas a hacer, Del objeto. del objeto que Para vayas. cambiar el nombre del objeto. Para cambiar el nombre del objeto que vayas a hacer. ¿Está? Name.
¿Llegaste tarde? Que no escuchaste. Ahí está. Vamos con eso. ¿Se entiende? Bueno, acá el caption de un objeto etiqueta, el caption de un objeto etiqueta. Así, fíjense que si yo tengo un objeto, el objeto se llama etiqueta, que puede llamarse de cualquier otro nombre si le cambiamos el name. ¿Sí? Por defecto, un objeto etiqueta, ¿qué nombre tiene por defecto? ¿Cuál es? Cuando yo arrastro el level 1. Y si arrastro otra etiqueta más, level 2. Y si arrastro otra etiqueta más, level 3. Y así sucesivamente. Yo, en lugar de level 1, level 2, level 3, y etcétera, les puedo cambiar el name a cada una de esas etiquetas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esta etiqueta, o este label, ya se llama etiqueta, caption. Caption. Le asigno, vamos a ver, el primer ejemplo. La H. Eso significa que a este objeto, en la propiedad de caption, ¿sí? Le voy a asignar el valor o el char H. Entonces, mi pantalla me va a aparecer, después que ejecute esta sentencia, me va a aparecer la H en esa etiqueta. No me aparece en la pantalla etiqueta.caption, pero me aparece la H después de ejecutar eso. Y me aparece la H sin las comillas simples. Cuando lo estoy ejecutando. Si ahí abajo tengo la otra sentencia, etiqueta, punto, caption, le asigno el carácter 7, cuando yo ejecuto esta sentencia me aparece la H. Y cuando ejecuto en el caption de etiqueta, del mismo objeto, me va a borrar el 7, va a poner el 7, el carácter 7. Me borra el valor anterior para esta misma etiqueta, ¿sí? Me borra, y en la misma propiedad, me borra el valor anterior y el valor nuevo. Ahora, si este de acá, si este se llama etiqueta y este se llama etiqueta 1, cuando yo ejecute esta sentencia, me va a aparecer la H. Ejecute esta. ¿Por qué? Porque son distintos objetos. Este objeto se llama etiqueta y este objeto se llama etiqueta 1. ¿Repito? No veo la cara de los chicos de Tecnicatura, pero ¿Se entiende, profe? acá hay unas caras que dice, Sí, se entiende, profe. este flaco soy yo, obvio, este flaco está hablando chino básico. Hace un rato le dije que esto era difícil, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo les avisé. Y todavía, si esto les parece difícil, lo que sigue es más difícil. O sea, hacer los ejercicios, llegar temprano. Vos la canchería que no hacer ejercicio, olvídate que no aprobás el parcial, porque no va a tener contenido para el parcial. Y si llegás tarde, no vas a entender lo que hablamos antes, porque esto lo hablamos antes. Y seguro que chino más, si te pregunto algo de lo anterior, no lo vas a ver. Y no lo voy a repetir, ¿no? Ya, fíjate todos los que me estuvieron escuchando una hora. ¿Esto se entiende? ¿Que son distintos objetos? Sí, sí. Si yo borro Sí, este se 1 entiende. acá, ¿qué me va a aparecer en pantalla? ¿La H o el 7? El 7. Como primero me va a aparecer la H y después me va a borrar la H y me va a aparecer la H. Cuando ejecute esta, me borra la H y me aparece el 7. ¿Dudas? O sea que el movimiento es el mismo, pero el dato es el que cambia. Sí. Si yo acá tengo después etiqueta, punto, caption, le asigno
asterisco, así, entre comillas simple, cuando ejecute esto, ¿qué me aparece? La H. La H. La H. Después ejecuto esto, ¿qué me aparece? 7. El 7. siete. Borra el 7, borra la H, me aparece el 7. Cuando ejecuto esto, ¿qué me pasa? Se pone el asterisco. Le pone el asterisco. Borra el asterisco, la respuesta sería borra el asterisco, borra el 7 y me pone el asterisco. Esa sería la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entiende? sí. Repasemos. Cuando ejecuto la primera, ¿qué me aparece en pantalla? H. Cuando ejecuto la segunda, tecnicatura, ¿qué pasa? Borra la Tecnicatura, H. Borra la Pone H y 7. aparece el 7. borra la H, me aparece ¿qué cosa? El 7. El 7. Bien. Tecnicatura, cuando ejecuto esta sentencia, ¿qué pasa? Borra el 7. Borra el siete. 7 y Borra el aparece Borra el el siete y 7 y se aparece pone el el asterisco. asterisco. Bien. Vamos, con otro ejemplo. Cuando ejecuto la primera sentencia, esta, ¿qué me aparece, tecnicatura? H. H. ¿Hasta ahí está bien? Cuando ejecuto esta, alguien de acá, presencial, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con el H? El H queda y aparece el 7. ¿Está? Y cuando ejecuto esta, ¿qué pasa, tecnicatura? Cuando ejecuto esta. Se borra el 7 y se pone Se el borra el asterisco. 7 y se pone el asterisco. No, Ah, error, borra. error, Profe, error. hay un Se error borra ahí la en- H. No hablen todos juntos, que no se escucha. Tecnicatura. ¿Qué Se pasa borra cuando la H se borra la H? Fíjense en el y caption. aparece el asterisco. Ah, pero no era acá, escribí mal. El 1 va. Ah, Ahí va. era eso. Ah, sí. Si yo pongo esto acá, me va a dar un error de compilación porque está mal escrito. Se escribe caption, no caption 1. Lo que pueden cambiar son los nombres de la etiqueta. Entonces, repasemos. Cuando ejecuto esta, me escribe la H de etiqueta. Cuando ejecuto esto, me escribe el 7, el carácter 7, pero de etiqueta 1, que es distinto del objeto etiqueta. Es el 7, porque este objeto se llama etiqueta 1 y este se llama etiqueta. Cuando ejecuto esto, ¿cómo se llama el objeto? Etiqueta. Entonces, etiqueta le va a cambiar. Cambia la H entonces. Lo que, Cambia la H y lo le que pone tiene. el asterisco. Borra la H. ¿Eso se entendió? ¿Es muy difícil? Bueno, ¿qué más? Pregunto, acá, estos, etiqueta y etiqueta 1. Estoy tomando caracteres, char, por la propiedad caption. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense en que acá este ejemplo, etiqueta.caption, me está tomando un string. Eso también es válido. ¿Sí? Los caption, las propiedades caption de cualquier objeto, toma un char, puede tomar el char vacío, que es comilla, comilla, sin espacio, sin nada en el medio. El char o el string vacío puede tomar un char o puede tomar un string. ¿Eso se entiende? ¿Se entendió lo que dije o hacemos un ejemplo? Se entiende, profe. ¿Alguien, Sí, no, se entiende. ¿Alguien no lo entendió? Hacemos un ejemplo. Si alguien no lo entendió. Si no, seguimos. ¿Qué más? Oh, y ahora viene variable. Esto es súper difícil. ¿Qué significa algo variable para ustedes? Algo que puede cambiar. Exacto. Bueno, en computación también algo variable es algo que puede cambiar. Cuando ustedes llenan un formulario del banco, un formulario
de acá, de alumnos, cuando llenaron el formulario de alumnos que tenían que poner los datos de ustedes. ¿Sí? ¿A dónde creen que fueron a parar esos datos? ¿Dónde están? ¿Están dando vuelta con una computadora? ¿Están en el espacio? ¿Están ¿Alguna adentro? base de datos? Es una base de datos. ¿Y la base de datos dónde está? En la memoria. Puede ser la memoria. ¿Y la memoria dónde está? ¿La memoria de qué? De una computadora. Y la memoria de una computadora está en una computadora. CPU es es el procesador. En un gabinete, una computadora. ¿Sí? Los datos, siempre los datos están guardados en alguna computadora, pero en la memoria, actualmente, de alguna computadora. ¿Sí? Las memorias de las computadoras, si vamos a hacer un gráfico, yo no les voy a dar algo muy concreto de cómo se dibuja una computadora, pero algo aproximado. La memoria de una computadora tiene lugares, ¿sí? Donde en cada uno de estos lugares va a ir un dato. Es algo así, no es literal así, es algo aproximado. Está como para empezar a hablar de memoria y datos. Entonces, nosotros podemos tener datos. Los datos están cargados en la memoria de la computadora. Esto estaría adentro de un gabinete, de una computadora, de la netbook, adentro de la notebook, está adentro de una PC de escritorio. ¿Sí? Los datos están guardados ahí, en algún lugar están guardados. Cuando ustedes cargan datos de ustedes como alumnos en el SIU, esos datos van alojados a la memoria de una computadora. Esa computadora está guardada físicamente en alguna oficina con aire acondicionado. Está prendida siempre. Si ustedes entran al SIU a las 3 de la mañana, el SIU les debería dar información de lo que ustedes necesitan. Ustedes entran, qué sé yo, al banco a las 4 de la mañana por home banking, y que el banco a las 4 de la mañana está cerrado. El home banking. El home banking está abierto. Ustedes quieren entrar a la cuenta de ustedes del Banco Pampa a las 5 de la mañana, y por más que la oficina esté encerrada, la computadora, donde están los datos, la memoria, eso está abierto. Ustedes pueden acceder. ¿Se entiende? Esos datos, cuando la oficina está encerrada, no es que los datos desaparecen. Están guardados en alguna memoria de alguna computadora. ¿Se entiende ese concepto? ¿O no? ¿Se puede guardar en algún servidor también, profe? Eso ¿O nada que ver la pregunta? es un servidor. Es un servidor. Un server o un servidor es una computadora que da algún servicio. Por eso se dice servidor, porque da algún servicio. El SIU está dando el servicio de los alumnos. El Banco Pampa, el Banco Nación, está dando servicio de sus clientes. Y esas computadoras siempre están prendidas, que son servidores, o hablando en inglés, son servers. Tienen datos. Los datos están guardados ahí en la memoria de ese server o en la memoria de esa computadora. Y las memorias son como celdas adentro de la computadora, ¿sí? Pero cada uno de estos lugares es un lugar de memoria. Es un lugar de memoria. Por ejemplo, este lugar 0, este es el lugar 1, este es el lugar 2, lugar 3, lugar 4, lugar 5, 6, y así sucesivamente. La memoria, están enumeradas las memorias. ¿Por qué? Porque cada lugar de memoria es un dato distinto. ¿Eso se entiende? ¿Sí? ¿Una idea de eso? Entonces, vayamos al concepto de variable, que es a lo que apunto ahora. Una variable, ¿sí? Vayan pensando la definición de variable.
En esencia, una variable es una dirección o posición de memoria en la computadora donde Pará. se almacena. Pará, exacto. Repetilo. Una variable es una dirección de memoria en la computadora donde se almacena información. Es lo que le acabo de decir. Una variable es una dirección de memoria donde, de la computadora en donde vamos a almacenar información. Computacionalmente es eso. Posibles variables. Esta es una variable, estas otras son todas posibles variables. ¿Está? Cada una de las direcciones de memoria. Bueno, las variables son direcciones de memoria. ¿Cuántas variables puedo tener en un algoritmo? Varias, no sé, las que necesite. Infinitas no, puedo tener varias. Siempre tengo que saber la cantidad de variables que voy a usar en un algoritmo, en un programa. Bueno, una variable es una dirección de memoria donde almacenamos información. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Alguien no entiende eso? La información que grabamos acá, vamos a suponer que esta es la dirección 4. ¿Sí? La dirección 4 tenemos asignada el valor A. En este momento tenemos el valor A. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si yo a la dirección 4 le asigno, después de eso le asigno valor Z mayúscula, ¿qué va a pasar? Se me va a borrar la A y le va a dar la Z después que ejecute esta sentencia. ¿Eso se entiende? Si yo después de eso a la dirección 4 le asigno el valor asterisco, ¿qué va a pasar? Se borra la Z y viene a parar el valor asterisco. Se borra lo anterior y viene lo nuevo. ¿Eso se entiende? Pero ¿puede haber dos mismos caracteres, profe? Adentro de la... ¿Vos decís por la dirección 1 y la dirección 4? Claro, sí, sí. Sí, sí, puede haber. Puede haber. Ah, ahí Se va. pueden No, repetir. tenía esa duda. Sí, sí. Está buena tu pregunta. Recién dijiste que para armar no sé qué cosa se tiene que saber qué cantidad de variables podemos tener. Para armar un programa. O para armar un Un programa. programa es un ejercicio. Observar un ejercicio de la guía práctica. Vamos a usar en cada uno de los ejercicios, los primeros no, pero ya después vamos a usar variables. Y en esos ejercicios tenemos que saber cuántas variables vamos a usar. ¿Hasta ahí se entiende? Profe, Sí, ¿las mira. variables siempre tienen que ser del mismo tipo? No, O... no. Ah, Fíjate perfecto. que esta es la dirección de la 6. ¿Sí? Yo le asigno 74, tiene ese valor, pero si después en la 6 le asigno menos 82, va a borrar el 74 y le va a poner menos 82. ¿Está? Pero si en la dirección 6, 7, 8, vamos a poner en la 9, yo le asigno la cadena de caracteres 74, acá vamos a tener la cadena de caracteres 74. Aguantame un cachito. ¿Está? Si después en la cadena, en el lugar 9, le asigno la cadena de caracteres 744, va a borrar este y va a poner 744. ¿Hasta ahí se Claro, entiende? sí, y yo en ese caso estaría mal si yo hiciera 7,4, cerrara el paréntesis y hago más. El más no se puede hacer, ¿no? Me daría un error si yo hago eso. Si quisiera Afuera hacer de, 70, afuera de sí, los... de los Apóstrofe. simples. Sí, está Sí, mal. Está mal, lo tenés que perfecto. poner adentro. Perfecto. Después vamos a ver cómo concatenamos string. Ya lo vamos a ver más adelante. Podés juntar dos strings o un string con un char. Se pueden juntar. La información que tenés uno con otro se pueden juntar 2, 3 o montones de strings. Sí, pero lo vamos a ver más adelante. O sea que ahí en esa memoria tenemos datos de tipo char,
datos de tipo string y datos de tipo integer. ¿Sí? Y le podemos meter un boolean. Un boolean, dijo acá. ¿Cómo se llama? Guido dijo boolean. Por ejemplo, la dirección 7 le podemos asignar true. Entonces la dirección 7 tiene true, que fue lo que han hecho con la propiedad de visible o no visible. Si yo después, en la 7, le asigno false, ¿qué va a pasar? Me va a borrar el true y me va a poner el false. Entonces acá tenemos tipo de dato char, tipo de dato string, tipo de dato integer, tipo de dato boolean. En la memoria, cuando ustedes llenan un formulario, tienen de todos los tipos de datos mezclados. ¿Sí? Un formulario tiene la edad, tiene el teléfono, tiene la dirección, tiene el nombre del padre, la madre, el vecino, qué sé yo. Esos son string. Cuando hay números son tipo de dato entero. Integer. Mayra más peleadora. ¿Hasta ahí se entiende? Porque ahora vamos a ver el tema de las variables. El concepto de la variable. Esto es un introductorio para la variable. ¿Cuántos lugares de memoria tiene una computadora? ¿Qué pregunta? Bueno, depende. Acá me dijeron depende. Claro. Para vos depende de las memorias que tengo. ¿Cómo se mide la memoria? Por ¿De megabytes. cuántos gigas o cuánto, o un tera? No tiene que ver con los bytes. Con los bytes. Con tiene los que ver con bytes, los bytes. kilobytes. Exacto. Más adelante vamos a ver un teórico sobre los bytes. ¿Sí? Para la segunda parte del semestre. Ahí vamos del cuatrimestre. Ahí vamos a ver un teórico sobre memoria. ¿Sí? Una memoria de computadora tiene un montón de direcciones de memoria. Pero un montón. Estamos hablando la dirección de memoria 1.453.784, 2 millones, 3 millones, ¿sí? Números grosos de direcciones de memoria. Números importantes. Entonces nosotros cuando hablemos de variables, no podemos decirle en el lugar 1, 4, 7, 8, 9, 5, le asigno, qué sé yo, true. Si después quiero cambiar esa dirección de memoria, tengo que volver a repetir esa dirección de memoria en la codificación, cuando hago el programa, y así sucesivamente. Hablar de estos números tan grosos no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no podemos recordar esos nombres, esas direcciones de dirección, esas direcciones de memoria. No hay manera de recordar esos números tan grosos. ¿Está? Entonces, en lugar de esto, vamos a poner nombres de variables. Entonces, las variables esto cuando den clase no lo hagan. Las variables, en lugar de ponerle números como nombre de variable, este es el nombre de la variable, o la dirección de la variable. ¿Estamos de acuerdo? En lugar de poner esos números como direcciones de variables, las variables le vamos a dar nombre. Entonces, ¿cómo le decimos a una variable que tenga tal nombre? Var de variable, el nombre var Pepe de tipo íntegra. Punto y coma. Entonces con esto estoy declarando una variable var, ni var, ni vari, ni var con B corta, var con B larga, después, a la noche vamos al var con B larga. Y el var de los partidos de fútbol es con B corta también, ¿no? Habría que preguntar a los de San Lorenzo.
Perdimos anoche. Perdimos anoche. Var, espacio, el nombre de la variable, 2 puntos del tipo de datos que voy a guardar acá. Y el nombre de la variable es una dirección de memoria. Acá va 2 puntos. Cuando yo declaro una variable con la palabra reservada var, el nombre, 2 puntos y el tipo de datos que voy a almacenar acá. ¿Qué significa esto? Que yo en algún lugar de memoria, la computadora, el procesador, yo no lo hago. El procesador me va a asociar este nombre con alguna dirección de memoria, por ejemplo esta. Entonces me dice, Pepe lo voy a asociar con esta dirección. Entonces acá, en lugar de eso, va a decir Pepe. Y en Pepe vamos a guardar datos de tipo entero, integer. O sea que en esta dirección de memoria, en ese lugar de memoria, que yo, usuario, lo voy a referenciar por Pepe y que la computadora me va a asociar Pepe con esa dirección de memoria, a nosotros eso no nos interesa, eso es interno en la computadora, ¿sí? En ese lugar de memoria, la computadora va a guardar datos de tipo entero. Entonces yo, cuando quiera almacenar una información en Pepe, voy a hacer a Pepe, le voy a asignar un dato de tipo integer. Cuando yo haga esto, en este lugar de memoria, va a asignar el valor 44. ¿Qué no entendiste? Esto. Asocia el valor de la variable con una dirección de memoria, cualquiera. Nosotros no sabemos qué dirección de memoria. Eso lo maneja el procesador internamente. Ah, claro, o sea, nosotros no vamos a tener nombres. Claro. Nosotros no podemos poner acá 1, 4, chorizo de número 7, 8, 9, 9, qué sé yo, 5, bla, bla, bla. Porque después esto lo tenemos que repetir acá, lo tenemos que repetir en cualquier otra referencia dentro del programa. Entonces, en lugar de hacer eso, declaramos un nombre de variable y nosotros dentro del programa siempre vamos a referir a Pepe. Y Pepe, internamente, en la computadora se va a referir a la misma dirección de memoria. Cada vez que yo haga referencia a Pepe, va a ir al mismo lugar de memoria en ese programa, en ese algoritmo. Si yo a Pepe acá le asigno 44, más abajo a Pepe le asigno -3, ¿qué va a pasar? En esta dirección de memoria le asigna 44. Después viene, otra vez la misma dirección de memoria. Le voy a asignar -3. Bueno, borro el 44 y le pongo el -3. ¿En qué dirección? En Pepe. ¿Y cuál es la dirección de memoria? A mí no me interesa. A nosotros no nos va a interesar esa, la dirección de memoria. A nosotros nos va a interesar Pepe, que está asociada con alguna dirección de memoria. Como para ponerlo en un ejemplo más cotidiano, como decís vos, el Claro. sí, el Kumbanki no te reconoce como Mayra, pero tengo un X chorizo de número y cuando se cambia a edad. Entonces, cuando nosotros tenemos un formulario en algún lugar, aparece un campito que dice ingrese la edad. Entonces acá estamos poniendo, Javier, ¿cuántos años tenemos? Ponemos 38, ¿sí? Y está poniendo ese 38. Ese 38 lo pone acá. Si va dentro de 4 años y le dice, Javier, ingresa la edad, y no va a ingresar a 38. Después va a tener, Pepe, va a tener que poner 42, por ejemplo. Va a borrar el 38 y en ese lugar de memoria va a poner 42.
Se borra el dato anterior y se pone el dato nuevo. En el mismo lugar de memoria. Ahora, si yo acá me equivoco y pongo pp1, por ejemplo, esta es una variable de tipo... Bien, esta variable ¿está declarada? Sí, es tipo entero. ¿Esta variable está declarada? No, la variable se llama edad. Y acá me va a dar un error. Si yo quiero tener otro campo de edad que se llama edad 1, voy a tener que hacer esto. Edad, coma. Edad 1 de tipo íntegra. En este caso voy a tener dos variables. Dos variables significa dos direcciones de memoria distintas. Entonces edad va a estar acá. Esta va a ser edad. Y edad 1 puede llegar a estar acá. Cuando ejecute esta va a poner 38. Y, no. Cuando ejecute esta en la edad va a poner 38. Acá, edad. 38. Y cuando ejecute esta en edad 1, acá me va a poner 42. Son dos variables distintas en ese caso. Son dos edades distintas. Si yo utilizo dos variables distintas, las dos las tengo que declarar. Si son las dos del mismo tipo de dato, le pongo coma, edad 1 del tipo entero. Si son del mismo tipo de dato. Pará. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Pregunta? Sí. Ahí cuando vos pones, ¿no? Las dos distintas direcciones de memoria y le pones dos puntos inter. Sí. Si yo quiero ingresar, no sé, un char que no sé. Ahora a ver, otro tipo de dato. Claro. No me lo tomaría como válido si vos me lo pones así. Ahora a ver. ¿Hasta acá se entiende? Chicos, tecnicatura, pregunta. Sí, sí. Sí, se Se entiende. entiende, profe. Bien, acá Mayra dice ingresar otro tipo de datos. Por ejemplo, un char. Mirá, si vos acá tenemos edad, que es de tipo entero, y vos querés poner 38, te va a dar un error. Porque 38, entre comillas, es un string. Y si yo digo que edad es de tipo entero, no le puedo asignar un string. ¿Eso queda claro, ese error? ¿Seguro que les queda claro eso? Sí, sí. El integer va sin comillas. Esto es un error. Ahora, decir, bueno, no, pero yo quiero una variable de tipo string para guardar, qué sé yo, un nombre. Entonces, declaro una variable que se llame nombre y digo que sea de tipo string. Entonces, nombre va a estar, por ejemplo, en otra dirección de memoria, distinto de edad y de edad 1. Esto lo voy a borrar para que no quede el error. Entonces, nombre va a estar acá. Por ejemplo, en un lugar distinto de edad y distinto de edad 1. Sí o sí tienen que ir en distintos lugares. ¿Está? Entonces, a nombre, ¿qué le puedo asignar? Un string. Ya que hiciste la pregunta, te vamos a dar con Y. Bueno, no importa. Puede ir con cualquier. ¿Eso se entiende? Sí. Sí, sí. Y si yo quiero una variable tipo boolean, como la de invisible o algo parecido, declaro una variable var opción, que se llama opción, tipo boolean, y en opción, a la variable opción, ¿qué le puedo asignar? True o false. ¿Qué sé yo? False. Vamos a ponerle false. Entonces, cuando ejecute esta sentencia, la variable opción, que es un lugar de memoria, entonces con esto me evito escribir las direcciones de memoria, que son números re grosos. Entonces, opción le pongo acá false.
le va false. Dentro de la, profe, dentro de las boolean están las enable también son, ¿no? Es lo mismo, ¿no? El enable es Sí. una de las propiedades, sí. Una Ah, propiedad de los objetos, que trabaja también con tipo de dato boolean, true o false. claro. Está bien. Está relacionado. ¿No puede pasar lo mismo que nos pasó ahí en el string? Por ejemplo, poner, yo qué sé, caracteres aleatorios y poner un punto y coma que nos cuente como que corto ahí. No, No debería pasar. no, el punto y coma no. ¿Vos te referías a esto punto y coma? No, porque por cada línea, cada vez que termine una línea, hay que poner punto y coma. Eso significa que terminó la línea. No hay más nada después de esa línea. Siempre hay que poner, o casi siempre hay que poner punto y coma. No siempre, ya vamos a ver algunos ejemplos puntuales. Pero vos escribís una sentencia, esto es una sentencia, son sentencias o instrucciones. Escribí una sentencia, punto y coma. Escribe otra, punto y coma. Escribe otra, punto y coma. Después te coman la mitad. Ahí. Entonces, no, te lo toma como parte del string. Acá te va a meter el string. Y lo que está entre comillas siempre te lo escribe tal cual. Tal cual. Si vos acá pones Mayra, suponete que pones la primera A con minúscula, acá te lo va a escribir tal cual. Lo que está entre comillas te lo escribe tal cual. Entre comillas siempre. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entiende lo que es una variable? ¿Cómo se declaran las variables que voy a usar? En los algoritmos que ustedes van a usar, que van a hacer, en las guías prácticas, por ahí van a necesitar usar variables, por ahí no. No siempre utilizan variables. Cuando utilicen variables, las tienen que declarar con la palabra reservada var, les tienen que poner un nombre adecuado a lo que van a hacer, 2 puntos, el tipo de datos que van a almacenar en esa variable, punto y coma. ¿Pregunta? En un programa se pueden usar tantas variables como sean necesarias, pero deben ser declaradas previamente con la palabra reservada var. Lo que acabamos de decir. ¿Sí? La información que guardamos adentro de cada una de las variables puede modificarse durante la ejecución del programa. ¿Eso se entiende? La información que guardamos adentro de cada variable, mientras estamos ejecutando el programa, podemos cambiar la información que tenemos adentro de acá. Es el ejemplo que hacíamos. Le asignamos un número y después le asignamos otro. Mientras estamos ejecutando, podemos ir cambiando los valores de las variables. Lo que no se puede cambiar durante la ejecución del programa es el nombre de la variable. El nombre no se puede cambiar, pero la información que tengo adentro guardada, almacenada, eso sí lo puedo ir cambiando mientras voy ejecutando el programa. ¿Se entiende la diferencia entre cambiar el nombre y cambiar la información? Sí, sí, se entiende. Sí, profe. ¿Alguien que no lo entienda? Se les va la vida con todo estos conceptos. Si no lo entienden ahora, chicos, después es re complicado. Así que si tienen dudas, pregunten. A la variable le ponemos el nombre nosotros la primera vez, pero después no se lo podemos cambiar. Durante la ejecución del programa no. Ah, bueno. Se está ejecutando el programa. ¿Cuándo se dan cuenta que se está ejecutando el programa? Después que hacen el botón verde, ¿sí? Y aparece la otra pantallita igual, pero sin los puntitos. Ahí está en ejecución. Mientras está en ejecución, no podés cambiar el nombre de la variable. Podés cambiar los datos que tiene adentro la variable. Ah, pues, o sea, apretamos el botón rojo y ahí sí nos deja editar el nodo. Claro, una vez que vos cortás la ejecución, que apretando el botón rojo o la crucecita, ¿sí? Ahí volvés a editar el programa. Cuando estás en modo edición de ese programita, de ese ejercicio, ahí sí decís, no me gusta el nombre de la variable edad, voy a poner otra cosa. Ahí
cambiás el nombre de la variable y volvés a ejecutar el programa. ¿Sí? Hay dos pasos. Hay uno que se llama compilación y otro que se llama ejecución. Edición y ejecución. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, si se entendieron esto, avanzo, si no, solucionamos consulta, porque tenemos que seguir con otro concepto. ¿Sigo o respondo a alguna duda? Yo les recomiendo esto, chicos. Cada vez que vengan al teórico, traten, yo les dejo los PDF, traten de leerlos. Si ustedes leen el apunte antes de venir al teórico, van a solucionar montones de dudas que tengan. Estas cosas son difíciles, no las minimicen, no las... ¿Cómo es que se dice? ¿Cuál es la palabra? Minimizar, no, menospreciar. No menosprecien esto. No subestimen, eso es. Bien. No subestimen los conceptos, los teóricos. Yo se los dejo los PDF antes de que ustedes vengan al teórico. ¿Para qué? Para que los lean antes y eviten tantas confusiones y tantas dudas. Vamos, constante. Léeme constante. La definición. ¿Sí? Empezar a leer. Una constante es una dirección o posición de memoria en la computadora donde se almacena información. Hasta ahí nomás. Hasta ahí es lo mismo que una variable. Es las mismas palabras que una variable. Una variable y una constante son direcciones de memoria, donde se almacena información. Donde se almacena información. ¿Qué diferencia hay entre una variable y una constante? Que la variable, el valor que guardamos adentro, puede variar o puede cambiar. En una constante, ese valor que guardamos en esa dirección de memoria no va a cambiar durante la ejecución del programa. ¿Vieron la pregunta que hizo él? ¿Cómo te llamas? Franco, hizo una pregunta de cuando estábamos en ejecución o en edición, que había que parar la ejecución para ir a cambiar el nombre de la variable, si queríamos, yo. Bueno, es eso. Una constante y una variable funcionan muy parecido, no igual, muy parecido. Entonces, una constante, yo declaro una constante, ¿cómo se hace? Palabra reservada const, el nombre, const, por ejemplo, fijo. Los nombres, fíjense que es un nombre relacionado a lo que yo quiero. El nombre puede ser cualquier cosa. El nombre de una variable o el nombre de una constante. Puede ser cualquier palabra. ¿Está? Entonces, const de constante, espacio, fijo, y la constante va con igual, no va con 2 puntos. Entonces, 14, por ejemplo. Entonces, las constantes son direcciones de memoria al igual que las variables. Son direcciones de memoria. ¿Sí? Entonces, fijo lo va a relacionar con una dirección acá, que esta dirección es la 4, 5, 5, 5, 7, 7, 8, 9, 1. Qué dirección de memoria, terrible. Pero en lugar de poner esa dirección de memoria, el programa, ¿qué va a hacer? Va a asociar esa dirección fijo con este número. Entonces acá va a ser fijo, la dirección fijo, y en ese lugar, cuando ponga eso, va a poner 14. El valor 14, constante. Constante. Durante la ejecución del programa, el valor 14 que yo puse ahí no lo puedo cambiar. Si yo quisiera hacer a fijo, le asigno 17, durante la ejecución del programa, eso está mal. Explota la computadora. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque fijo es una constante. Y si es una constante, el valor que yo le pongo acá no puede cambiar durante la ejecución del programa. Y en el caso que el programa no esté en ejecución, ¿sí se puede cambiar, profe? Sí, sí. Cortás la ejecución, te venía acá, lo editás, y acá decís, no necesito 14, necesito que el valor fijo que el valor constante de fijo sea menos 13. Entonces, cuando vayas a ejecutar el programa, automáticamente busca fijo con la dirección, le pone
el menos 13. Y si vos después querés hacer a fijo, adentro del programa, a fijo, le querés asignar el 0, esto te va a dar error. ¿Por qué? Porque fijo es una constante. Y mientras esté ejecutando, esto no Siempre se puede tiene que hacer. ser 13 mientras esté ejecutando, ¿o no? Menos 13, ¿sí? Ahí va. El valor que yo le pongo acá. Nunca puedo, a una constante, nunca le puedo asignar un valor. Jamás. Le reservo ese valor cuando empiezo el programa y después nunca más, mientras esté ejecutando, le puedo asignar a una constante. A una variable sí. Claro, sería, por ejemplo, no sé, en una base de datos, la nacionalidad. La nacionalidad no la cambiás, por ejemplo, argentino es una constante fija, igual argentino o argentina, ¿no? Sería una cosa así. Si a vos el programa te pide ingrese la nacionalidad, eso ya es una variable. Si a vos te dice que ingreses la nacionalidad, como vos estás en una pantalla, ¿sí? Vos estás en un formulario y te dice nacionalidad, te abrevio. Si vos tenés Sería que distinto, por ejemplo, si con vos tenés el que, número de aguantame documento. un cachito. Si vos tenés que escribir acá y elegir como usuario, ¿no? Si vos tenés que elegir la nacionalidad, esto es una variable. Está, pero a ver, a lo que voy, una vez guardado sería No, sigue siendo una variable. Porque en algún momento, qué sé yo, el software te dice, vamos a actualizar los datos. ¿Tá? Y te cambia la nacionalidad, vos decís, bueno, ahora no soy más argentino, tengo nacionalidad italiana. Te vas a Europa y allá te piden la nacionalidad, vos decís, italiano. ¿Tá? Entonces ahí te cambió la base de datos. Si es otro servidor, no. O sea, la diferencia variable y constante, que la constante no se puede cambiar la información que contiene en esa dirección de memoria. No se puede durante la ejecución. Haceme, no sé quién preguntó ahí de tecnicatura. No, yo, profe, decía usando más o menos el ejemplo que dijo ella. Por ejemplo, sería fijo, por ejemplo, el número de documento y ya cuando ingresás ya sabe fijo que sos vos. Por ejemplo, sería algo así. No, si vos lo ingresás es una variable. Si vos lo ingresás Ahí va. a través Yo de quería una usar más o pantalla, menos ese ejemplo. sí, si vos lo ingresás a través de una pantalla, si vos ingresás datos a través de una pantalla son variables. ¿Tá? Cada vez que nosotros tenemos la opción de cambiar algo, es una variable. En la ejecución. ¿Nacionalidad sería una constante? No, si vos la ingresás como pantalla, como hablábamos recién, a través de pantalla, es una variable. ¿Eh? Si no está... Y si no apretás nada, nada. Pero si después el software te da la oportunidad de cambiar la nacionalidad, es una variable. Acá, este nombre. Ese nombre. Sí, ese es el nombre del objeto. No, es el texto del objeto. Eso sería una etiqueta. Hablando en Lázaro, sería un label. ¿Está? Y sería el caption del label, sería el caption, la propiedad caption del label ese que vos le das un nombre. For. Y eso queda fijo durante la ejecución del programa. No sé. No escarbes tanto. No escarbes tanto. Durante la ejecución del programa, el texto este no lo podés cambiar. Sí lo podés cambiar. Si es el caption, ya estoy confundido. El caption lo podés cambiar. Lo que no podés cambiar, el nombre, no podés cambiar.
Esto es una etiqueta, es un label. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien, la etiqueta, si vos le cambiás el name a la etiqueta, vas a tener, no puedo hacer, pero cuando te muestran los componentes, así arriba a la izquierda de la pantalla, ¿sí? Tenés level 1, 2 puntos, etiqueta, no sé qué. ¿Sí? Si vos le cambiás el nombre a la etiqueta, en lugar de que se llame level 1, se llame nacionalidad. No, el nombre el level sería país, por ejemplo. Y vos en el vos le podés cambiar el name o el y el caption. El caption es el texto que va a aparecer acá. Y name es el nombre oculto que va a tener ese objeto adentro del láser. ¿Se entiende? Durante la ejecución del programa vos podés cambiar el caption. De hecho, hemos cambiado los captions. ¿Estamos de acuerdo? En la ejecución también hemos cambiado el caption. En la ejecución hemos cambiado el caption. La clase pasada hicimos un ejemplo que poníamos el caption de un label, de una etiqueta vacía. Y después, cuando hacíamos clic en el botón, aparecía una leyenda. Esta leyenda es el caption. Y ahí cambiamos. Al level 1.caption le asignábamos algo entre comillas. Y cambiaba lo que decía acá. O sea que el caption es modificable, pero el name no es modificable durante la ejecución del programa. Es confuso, no es fácil. ¿Está? Explicándotelo hasta me confundo. El caption, el name. Esto es mucha práctica. Por eso los ejercicios los tienen que hacer. Tienen que probar cosas. Yo hay montones, pero millones de cosas de láser que yo no las probé. No hay manera de probar, o sea, yo no tengo manera de probar todas las propiedades y todos los eventos de todos los objetos. Ya, yo tengo que ir a correr, no puedo cambiar Es todo. más, creo que es más fácil en la práctica que el teórico. Sí. En la práctica sale más rápido y después sí lo podés entender, pero si no, si arrancás al revés no entendés nada. Claro, claro. Pero estamos de acuerdo que esto es una etiqueta. ¿Han cambiado los nombres de etiqueta en los ejercicios? Sí, sí. Bien. ¿Y han cambiado el caption de las etiquetas en ejecución? Sí, sí. Vos no porque necesito un ejercicio, pero hemos cambiado. Ángel, ¿qué me quiere preguntar? Podría decir que sería el precio de algo en un supermercado sin contar la inflación. O si no, la fuerza que hay que ejercerle a un objeto para que cambie de estado. Eso también sería otro valor. Sí. Si seguimos preguntando cosas, vamos a tener más dudas y más sospechas de cosas. Porque el precio de los... El precio de los productos de un supermercado va cambiando. Y va cambiando. Hay un software de stock, de mercadería, que dice el tomate ¿cuánto vale? Bueno, vale 450 pesos. ¿Está? Y dice, pero aumentó, entonces hay que modificar. Hay software que te modifican cosas. Entonces eso ya deja de ser constante y ya pasa a ser variable. Yo igual me refería más como consumidor. O sea, si vos estás dentro de una entrevista o de algo para rellenar, vos eso no lo podés, modificar, porque sos ajeno al programa. Entonces no lo podés cambiar en ejecución. Tenés que sacarlo de ejecución para poder cambiarlo. Sí, y a veces vos como usuario no podés salir de ejecución. Claro. Cuando vos estás llenando un formulario, ¿está? De un banco, vos sos usuario. Vos no podés modificar los parámetros de seguridad. Claro. ¿Está? Entonces eso lo tiene que hacer el programador. O sea que el programador en algún momento, vos, tiene que cortar la ejecución, editar y modificar, que de hecho sucede. Eso se llama mantenimiento del sistema. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Alguna otra pregunta? Damos el último concepto y nos vamos. 2 segundos. Asignación.
Asignación. La operación de dar valor a una variable se llama asignación. ¿Cómo se representa? Con 2 puntos igual. ¿Qué significa? Que si yo tengo una variable y le asigno un dato, significa que a esta variable le estoy dando ese valor, ese dato. Ese es el proceso de asignación. Es a una variable asignarle un dato. La asignación es destructiva. ¿Por qué? ¿Por qué es destructiva? Fíjense, acá le puse la definición esa, no le puse definición, le dije que es destructiva. ¿Por qué? Porque si yo a edad le asigno 38 y después a edad a la misma variable le asigno otro valor, me destruye el anterior y me pone el nuevo. Por eso se dice que la asignación es destructiva, porque destruye el valor anterior de la misma variable y le pone uno nuevo. ¿Se entiende el concepto de asignación? Sí, profe. Borra y pone nuevo. Exacto. ¿Cuál es el símbolo de asignación? 2 puntos igual. O sea que cuando ustedes encuentren algo así, 2 puntos igual, no me dicen a la variable 2 puntos igual 14. No, a la variable le asigno 14. No me digan más 2 puntos igual. A partir de ahora me dicen, si encuentran esto, le asigno. ¿Qué significa el asigno? A la variable que va a estar a la izquierda le voy a asignar un valor.